No crecí en un lugar grande ni con demasiadas distracciones. Mi infancia transcurrió en un pueblo llamado San Bartolo, una comunidad de calles angostas, casas de adobe y tejados que parecían sostenerse más por costumbre que por fuerza. Allí las noches eran tan silenciosas que cualquier ruido extraño parecía amplificarse, como si el mismo aire quisiera advertirnos de que algo no estaba bien. Nunca me consideré una persona asustadiza, pero tampoco ignoraba los relatos que circulaban entre vecinos. Historias de aparecidos, sombras que se dejaban ver en los caminos, o de mujeres que rezaban en voz baja frente a las capillas abandonadas. Cuando era niño pensaba que todo eso eran exageraciones. Sin embargo, con el tiempo aprendí que en los pueblos pequeños las cosas raras no se inventan del todo, sino que se adornan a partir de algo real. La experiencia que voy a contar ocurrió cuando tenía 22 años. Mi familia todavía vivía en San Bartolo y yo había regresado después de pasar un tiempo en la ciudad. La tranquilidad del lugar me parecía necesaria, pero pronto descubrí que esa calma podía ocultar cosas difíciles de explicar. El motivo principal de mi regreso fue ayudar a mi madre, pues mi padre había enfermado y necesitaba cuidados constantes. Las noches eran largas porque sus dolores se intensificaban y yo solía quedarme despierto hasta tarde para asistirlo. Fue durante una de esas madrugadas cuando empecé a notar cosas extrañas. La casa de mis padres estaba ubicada en la orilla del pueblo, junto a un terreno baldío donde antes hubo un potrero. Desde la ventana del cuarto donde yo dormía se alcanzaba a ver una hilera de mezquites y, más allá, un viejo camino de tierra que llevaba al río. Una noche, mientras intentaba descansar, escuché pasos en ese camino. Al principio creí que era algún vecino que regresaba tarde, pero me llamó la atención que los pasos se detuvieron justo frente a la casa. No escuché voz ni saludo. Solo el silencio posterior que parecía más denso de lo habitual. Me levanté y me asomé por la ventana. La luna iluminaba lo suficiente como para distinguir la figura de alguien parado, completamente quieto, frente al terreno baldío. Era una silueta delgada, cubierta por lo que parecía ser un rebozo oscuro. No pude ver el rostro, pero la postura me hizo pensar que se trataba de una mujer. Permaneció inmóvil varios minutos, hasta que poco a poco caminó hacia los mezquites y desapareció entre ellos. A la mañana siguiente lo comenté con mi madre. Ella me respondió con naturalidad que seguramente había visto a una de las vecinas que acostumbraba rezar en el campo. Sin embargo, lo que yo vi no se parecía a un simple paseo. La quietud de aquella figura me resultó perturbadora, como si no fuera alguien que caminara por costumbre sino que estuviera esperando algo. Con el paso de los días la presencia se repitió. Nunca en el mismo horario, pero siempre de madrugada. A veces la silueta se quedaba frente a la casa, otras avanzaba lentamente por el camino de tierra. En ninguna ocasión escuché rezos ni palabras, solo el arrastre de los pasos sobre la tierra seca. Yo intentaba encontrar explicaciones, pensando que podía ser una mujer con insomnio o alguna devota en penitencia. Pero en el pueblo todos se conocen y no lograba identificar quién podría salir a esas horas. Mi curiosidad me llevó a preguntar entre los vecinos. La mayoría se mostró renuente a hablar, pero un hombre mayor, don Romualdo, me comentó que hacía muchos años una mujer había muerto cerca del río. Según él, era conocida por practicar rezos y rituales que algunos calificaban como brujería. Cierta noche la encontraron sin vida, envuelta en su propio rebozo. El rumor era que su espíritu rondaba los caminos que conducían al agua. No quise darle mucho peso a esa versión, pero la inquietud ya estaba sembrada. Esa misma semana, mientras cuidaba a mi padre, escuché de nuevo los pasos. Esta vez decidí armarme de valor y salir. Tomé una lámpara de mano y caminé hacia el terreno baldío. La noche estaba silenciosa y el aire tenía un olor a tierra húmeda, aunque no había llovido. A unos metros distinguí la silueta de nuevo, quieta, como si me esperara. Levanté la lámpara para alumbrar, pero en lugar de iluminar a alguien, la luz pareció tragarse la figura hasta desvanecerla por completo. Me quedé paralizado. Sentí la necesidad de retroceder, pero mis pies no reaccionaban. Finalmente logré volver a la casa con el corazón agitado. Durante varias noches evité mirar hacia el camino. Me concentré en cuidar a mi padre, pero la inquietud me robaba el sueño.
Una madrugada, mientras le acomodaba las cobijas, él abrió los ojos y me dijo con voz débil que dejara de observar a la mujer del rebozo. Quedé helado porque nunca le había contado nada de lo que veía. Intenté preguntarle qué sabía, pero se quedó dormido de inmediato. A la mañana siguiente insistí en hablar con él, pero apenas recordaba lo sucedido. Solo comentó que de joven había escuchado de una mujer que rondaba el río y que la gente la veía como una penitente. No quiso entrar en detalles y cambió de tema. Mi madre, al escuchar la conversación, se mostró incómoda y me pidió que no trajera más esas historias a la mesa. Pese a sus advertencias, no podía dejarlo pasar. Una tarde fui a la biblioteca del pueblo, que aunque pequeña guardaba algunos archivos antiguos. Revisando los registros encontré una nota de periódico local, fechada en 1964. El artículo hablaba del hallazgo de una mujer muerta a orillas del río, envuelta en un rebozo negro. La nota mencionaba rumores sobre prácticas de brujería, aunque nunca se confirmó nada. Lo más inquietante fue que la descripción del lugar coincidía exactamente con la zona visible desde la ventana de nuestra casa. Con esa información en mente, regresé esa noche con una sensación de desasosiego. No quise compartir lo que había leído para no preocupar a mis padres, pero mi mente no dejaba de pensar en aquella silueta. A la medianoche los pasos volvieron a sonar, más cerca que nunca, como si rodearan la casa. No me atreví a mirar por la ventana. Cerré los ojos, deseando que todo fuera producto del cansancio. Sin embargo, en medio del silencio, escuché un leve murmullo que parecía provenir del patio. No era un rezo claro, sino palabras arrastradas que se desvanecían con el viento. Me quedé inmóvil, tratando de entender, pero cuanto más atención ponía, más confusas sonaban. Finalmente, cuando me armé de valor para asomarme, la voz se detuvo. No vi nada en el patio, solo la oscuridad y el perfil de los mezquites en la distancia. Al día siguiente estaba convencido de que debía saber más. Hablar con don Romualdo había despertado más preguntas que respuestas. Decidí visitarlo de nuevo. Me recibió con desconfianza, como si ya intuyera la razón de mi visita. Le conté lo que había visto y escuchado. Él se limitó a decir que era mejor no buscar lo que no se debe. Según sus palabras, esas presencias no desaparecen solo con rezos, porque no buscan redención, sino compañía. Sus palabras me dejaron perturbado. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi padre comenzó a agitarse en sueños. Se quejaba y repetía que la mujer lo llamaba. Lo desperté con dificultad y cuando abrió los ojos, susurró que ella lo estaba esperando en el río. Nunca lo había visto tan alterado. Mi madre, asustada, pidió que no habláramos más del tema, pero ya era imposible ignorarlo. Los días siguientes la figura se mostró cada vez con mayor frecuencia. Yo evitaba salir después del anochecer, pero la sensación de ser observado se volvió constante. A veces, incluso dentro de la casa, tenía la impresión de que alguien caminaba por el patio. El miedo empezó a mezclarse con la certeza de que aquello no era producto de la imaginación ni de rumores antiguos. Era algo real que se manifestaba en nuestro presente. Y aunque intentaba aferrarme a explicaciones lógicas, todo lo que rodeaba a esa silueta oscura parecía señalar que su historia aún no estaba cerrada. Las noches se convirtieron en una rutina de espera. Aunque me esforzaba por no prestarle atención a lo que ocurría afuera, era inevitable que mi mente permaneciera alerta a cualquier ruido. El sonido de los pasos en el camino ya no era esporádico, ahora se escuchaban con insistencia. A veces empezaban poco antes de la medianoche y se prolongaban hasta que el cielo comenzaba a aclarar. Era como si la figura supiera que alguien la observaba y quisiera asegurarse de no ser ignorada. Mi padre comenzó a deteriorarse con rapidez. Sus noches eran agitadas, con fiebre y delirios en los que repetía frases confusas. Decía que la mujer lo estaba esperando y que si no iba a su encuentro, ella entraría a la casa. Mi madre trataba de tranquilizarlo con rezos, pero su miedo era evidente. Por más que lo intentara, yo no podía convencerme de que todo era producto de su enfermedad. Las coincidencias eran demasiadas. Una madrugada ocurrió algo que terminó de quebrar la calma que quedaba en la familia. Mientras acomodaba las cobijas de mi padre, escuché un golpe seco en el patio. Tomé la lámpara y salí. Lo primero que noté fue que el aire estaba helado, mucho más de lo habitual.
La luz de la lámpara temblaba como si algo la perturbara. En medio del terreno baldío, apenas visible entre la hierba, estaba un rebozo extendido sobre la tierra. Me acerqué con cautela, convencido de que era el mismo que había visto en aquella silueta. Cuando estiré la mano para tocarlo, un viento fuerte lo levantó y lo arrastró hacia los mezquites, donde desapareció en la oscuridad. Regresé temblando a la habitación. Mi padre, con los ojos abiertos de par en par, me preguntó si ya había visto el regalo que ella nos dejó. No quise responder. Solo lo cubrí de nuevo y traté de calmarlo. Al día siguiente hablé de lo sucedido con don Romualdo. No me sorprendió su reacción. Me dijo que eso confirmaba que la mujer había fijado la mirada en nuestra casa. Según él, cuando alguien encontraba un objeto como ese, significaba que la presencia lo había marcado. Le pedí consejo sobre qué hacer. Él respondió que lo mejor era no aceptar lo que la aparición ofrecía. Que el simple acto de tocarlo podía ser un modo de abrirle la puerta. Su advertencia me dejó inquieto porque ya lo había hecho. Las semanas siguientes se volvieron insoportables. El murmullo en las noches se hizo más claro. Ya no eran palabras sueltas sino rezos entrecortados que se repetían una y otra vez. Lo peor era que mi padre los respondía en sueños, como si mantuviera un diálogo secreto con esa presencia. Mi madre, agotada, insistía en que todo era un reflejo de su estado de salud, pero yo estaba convencido de que la mujer del rebozo tenía un interés particular en él. Una tarde decidí caminar hasta el río para comprobar por mí mismo el lugar del que tanto se hablaba. El camino de tierra estaba casi igual que en la nota de periódico que había leído, con los mezquites formando un pasillo natural. Al llegar al borde del agua encontré un espacio abierto donde el viento soplaba con fuerza. Me quedé un rato en silencio, tratando de imaginar cómo habría ocurrido la muerte de aquella mujer. No encontré nada fuera de lo común, solo un silencio extraño, pesado, como si el entorno guardara memoria de lo que pasó. Cuando regresé al pueblo me encontré con una anciana que vivía cerca del río. Al preguntarle si sabía algo sobre aquella historia, me miró fijamente y respondió que los muertos no siempre descansan cuando la gente los nombra. Según ella, el alma de la mujer había quedado atrapada porque nadie rezó por su descanso verdadero. Era vista como alguien que se metía en lo prohibido, y por eso fue condenada al olvido. La anciana añadió que mientras alguien siga observándola, la mujer del rebozo tendrá fuerza para aparecer. Esa idea me perturbó. Al regresar a casa, decidí contarle a mi madre lo que había averiguado. Ella se mostró molesta y me pidió que no siguiera escarbando. Decía que mientras más hablara de eso, más se atraería su presencia. Sin embargo, esa misma noche escuchamos los pasos de nuevo, más fuertes que nunca. Esta vez no se detuvieron en el camino, sino que rodearon la casa con lentitud, como si midiera cada rincón. El murmullo entró por las rendijas de la ventana. Mi madre lloraba en silencio mientras yo trataba de mostrar firmeza. Mi padre empeoró al punto de que una madrugada se levantó sin que lo notáramos y salió de la casa. Lo encontramos caminando hacia el terreno baldío, siguiendo los pasos de alguien que solo él veía. Lo detuve con todas mis fuerzas y lo regresé adentro, mientras él suplicaba que lo dejáramos ir. Esa noche entendí que no era cuestión de fe o superstición. Algo estaba reclamando su presencia en el río. Busqué de nuevo a don Romualdo y le conté lo ocurrido. Esta vez accedió a acompañarme. Llevó una vela y un rosario, convencido de que al menos serviría para ganar tiempo. Fuimos al camino de tierra y ahí, en medio de los mezquites, encendió la vela. Rezó en voz baja mientras yo trataba de mantener la calma. Durante unos minutos nada ocurrió. Luego, el viento apagó la llama de golpe y escuchamos pasos acercándose, aunque no había nadie alrededor. Romualdo me tomó del brazo y dijo que nos retiráramos de inmediato. Esa noche no dormí. Mi padre se quejaba con insistencia, diciendo que la mujer lo llamaba por su nombre. Mi madre, agotada, apenas podía contener las lágrimas. Yo comprendí que tarde o temprano algo sucedería y que no teníamos manera de evitarlo. La madrugada siguiente fue la más extraña. Desperté con un silencio absoluto, tan profundo que ni los perros del vecindario ladraban. Al abrir los ojos noté que la habitación estaba impregnada de un olor a tierra mojada. Mi padre estaba inmóvil, con la mirada fija hacia la ventana.
Al seguir su mirada, vi la silueta de la mujer del rebozo dentro del patio. No estaba en el camino ni entre los mezquites. Estaba de pie, mirando directamente hacia adentro. El murmullo llenó el cuarto. Palabras incomprensibles, repetidas una y otra vez. Mi madre cayó de rodillas rezando, mientras yo corría a cerrar las ventanas y puertas. Pero era inútil. La sensación de que alguien estaba dentro de la casa se hizo más fuerte. Cuando volví al cuarto, mi padre estaba sonriendo débilmente, como si hubiera encontrado alivio en medio de la enfermedad. Pasaron unos segundos y entonces ocurrió lo que más temía. Mi padre dejó de respirar. Mi madre gritó su nombre, pero yo sabía que ya no volvería a abrir los ojos. La figura en el patio se desvaneció lentamente hasta desaparecer entre la oscuridad. El silencio se apoderó de todo. Los días posteriores fueron un torbellino de dolor y desconcierto. Los médicos dijeron que la enfermedad de mi padre había avanzado más rápido de lo esperado. Nadie quiso hablar de lo otro. Mi madre evitaba mencionar cualquier cosa relacionada con la mujer del rebozo. Don Romualdo me recomendó no volver a buscar explicaciones, pero yo no podía dejarlo así. Semanas después, cuando la calma parecía regresar, volví al río. Me arrodillé en el sitio donde la encontraron décadas atrás y recé, no porque creyera que sirviera de mucho, sino porque sentía la necesidad de hacerlo. El viento sopló con fuerza, como aquella vez, y por un instante me pareció escuchar de nuevo los pasos detrás de mí. No volteé. Terminé el rezo y me alejé sin mirar atrás. Han pasado años desde entonces y todavía sueño con esa silueta. En ocasiones, cuando el viento golpea las ventanas de noche, siento que el murmullo regresa. No sé si la mujer del rebozo realmente encontró lo que buscaba al llevarse a mi padre, o si sigue esperando algo más. Lo único que aprendí es que en los pueblos pequeños las historias no nacen de la nada. Siempre hay una verdad escondida detrás de cada relato, y a veces esa verdad puede alcanzarnos aunque intentemos negarla. En los pueblos pequeños todo se sabe, pero no siempre se cuenta. Mi nombre no es importante, lo que importa es lo que me tocó vivir cuando tenía 27 años. Yo trabajaba como maestro en una primaria rural en el estado de Guerrero, en un poblado llamado El Carrizo. Era un lugar sencillo, rodeado de cerros y con apenas unas cuantas calles principales. La escuela estaba a las afueras, junto al viejo panteón del pueblo. A muchos no les gustaba dar clases ahí, pero para mí era una oportunidad de trabajo que necesitaba. Al principio, lo único que llamaba la atención eran los rezos que algunas mujeres hacían en el cementerio al caer la tarde. Colocaban veladoras y murmuraban plegarias que parecían más antiguas que los mismos muros. Yo lo veía como una costumbre local, hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Una tarde de septiembre, al quedarme más tiempo en la escuela para preparar material, escuché un sonido extraño proveniente del panteón. No eran rezos ni llantos. Era como un silbido prolongado que iba y venía con el viento. Me acerqué a la ventana y vi, entre las tumbas, una figura encorvada que parecía hurgar en la tierra con las manos. Pensé que podía tratarse de un familiar arreglando la sepultura de alguien, pero al fijarme bien noté que no había pala ni herramienta, solo las manos desnudas rascando la tierra. Decidí no salir. Me quedé observando hasta que la figura desapareció detrás de un muro. Esa noche lo comenté con algunos vecinos y me recomendaron no darle importancia. Dijeron que en el pueblo siempre había quienes hacían trabajos en secreto. Los días siguientes el ambiente en la escuela cambió. Los niños comenzaron a decir que veían sombras dentro de los salones, sobre todo cerca de la puerta que daba al panteón. Yo trataba de calmarlos, pero me inquietaba que varios coincidieran en lo mismo. Una de las niñas, con la voz temblorosa, me dijo que por las noches alguien caminaba alrededor de su casa dejando huellas de tierra fresca. La situación se volvió más extraña una tarde que decidí quedarme hasta más tarde revisando cuadernos. El sol ya se había ocultado y de pronto escuché que arrastraban algo pesado en el patio trasero. Cuando abrí la puerta, encontré un costal húmedo y lleno de tierra frente a la entrada. No había nadie alrededor. El olor era tan penetrante que tuve que apartarme. Al abrirlo con cuidado, descubrí dentro huesos pequeños, como de aves o quizá de algún animal doméstico. Lo cerré de inmediato y lo arrojé lejos, con la sensación de haber violado algo prohibido.
Esa misma noche, en mi casa, escuché pasos en el techo. Al salir al patio no vi nada, pero sobre las tejas quedaban marcas de tierra. No era la primera vez que aparecía ese rastro. Desde entonces comencé a relacionarlo con lo que había visto en el panteón. Decidí investigar por mi cuenta. Pregunté a los más ancianos del pueblo, pero todos respondían con evasivas. Solo uno, don Leandro, me dijo con voz baja que no debía estar solo en la escuela después de la puesta del sol. Según él, desde hacía décadas alguien había practicado trabajos de brujería en el cementerio, y aunque el hombre murió, lo que dejó enterrado allí seguía vivo en la memoria del lugar. Esa advertencia me persiguió durante semanas. Cada vez que me quedaba un poco más de tiempo, sentía la mirada de alguien desde el otro lado de la barda. En ocasiones, los niños encontraban dentro del salón pequeños montones de tierra como si hubieran sido colocados con intención. Nunca vi quién los dejaba. La experiencia más fuerte ocurrió una madrugada en que decidí pasar la noche en la escuela para terminar de pintar un mural con los alumnos. Me llevé una colchoneta y me instalé en el salón. A la medianoche me despertó un sonido de uñas rascando la puerta. Pensé que podía ser un perro, pero al abrir la ventana vi claramente una mano delgada, llena de tierra, presionando la madera. Me quedé paralizado. No hubo rostro ni cuerpo, solo la mano que se retiró lentamente hasta perderse en la oscuridad del panteón. Al día siguiente, al contar lo sucedido, nadie se sorprendió demasiado. Algunos vecinos solo dijeron que no debía desafiar lo que llevaba años ahí. Yo sabía que si quería seguir trabajando en el carrizo tendría que convivir con esa presencia, pero dentro de mí crecía una sospecha más inquietante. Lo que estaba ocurriendo no buscaba asustar, sino atraer la atención de alguien en particular. Esa noche, al volver a casa, encontré en la puerta un rebozo sucio de tierra. Nadie en el pueblo reconoció de quién podía ser. Lo tomé como una advertencia de que el asunto apenas comenzaba. Después de encontrar aquel rebozo cubierto de tierra en la puerta de mi casa, comprendí que lo que estaba ocurriendo no era casualidad. No era un simple juego de niños ni superstición de ancianos. Era algo dirigido hacia mí, como si alguien o algo quisiera arrastrarme a esa historia que llevaba años oculta en el carrizo. Los días siguientes en la escuela se volvieron insoportables. Los niños estaban nerviosos, algunos se negaban a entrar a los salones más cercanos al panteón. Una mañana encontré escrito en el pizarrón, con letras torcidas hechas con tierra, la palabra vuelve. No había manera de saber quién lo había hecho. El conserje juraba que la escuela había permanecido cerrada toda la noche. Esa tarde decidí hablar de nuevo con don Leandro, el anciano que me había advertido. Lo encontré sentado en su mecedora, mirando el cerro. Cuando le conté lo del rebozo y la palabra en el pizarrón, me dijo algo que hasta hoy no olvido: lo que rondaba el panteón no era un muerto en busca de descanso, sino la sombra de alguien que en vida trabajó con la tierra para mal. Decía que aquel hombre, al que pocos recordaban ya, había enterrado ofrendas y huesos en distintas tumbas para amarrar su poder. Su muerte no deshizo lo que dejó sembrado. Y ahora, cada tanto, alguien se convertía en el receptor de esa herencia maldita. No quise aceptar que me estuviera refiriendo a mí, pero en el fondo lo sabía. Esa misma noche, al volver a casa, el rebozo que había tirado apareció doblado sobre mi cama. Nadie tenía llave de mi cuarto. El olor a tierra húmeda era tan fuerte que me costó trabajo dormir. Los días transcurrieron con una tensión constante. En la escuela los montones de tierra aparecían de nuevo, a veces con veladoras apagadas encima. Los niños comenzaron a faltar a clases, y los padres me pedían que no los retuviera más tiempo del necesario. La dirección del pueblo parecía indiferente, como si estuvieran acostumbrados a cargar con esa sombra sin hacer nada por resolverla. Una noche decidí enfrentar la situación. Llevé conmigo una lámpara y entré al panteón después de medianoche. El aire era pesado, cargado de ese olor a tierra removida. Caminé entre las tumbas buscando alguna señal. En una esquina, cerca de un muro derruido, encontré un pequeño agujero con restos de cenizas y huesos quemados. Junto a ellos, enterrado a medias, estaba un costal igual al que había encontrado en la escuela. Cuando intenté sacarlo, escuché claramente un silbido largo y agudo que recorrió todo el cementerio. Me paralicé, convencido de que no estaba solo. No vi personas,
pero las sombras parecían moverse entre las cruces. El silbido se convirtió en un murmullo que repetía palabras que no entendí. Me retiré de inmediato, con la certeza de que si me quedaba un minuto más algo saldría de ese agujero. Al volver a casa encontré mi ventana abierta, y sobre la mesa, el rebozo extendido como si alguien lo hubiera colocado ahí con cuidado. Esta vez lo arrojé al fuego del fogón. Tardó en prenderse, como si resistiera. Cuando por fin ardió, el aire se llenó de un silbido parecido al del cementerio. Sentí que algo en la casa se quebraba. Al día siguiente, los rastros en la escuela cesaron de repente. No hubo montones de tierra ni mensajes en el pizarrón. Los niños regresaron poco a poco a clases y todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, mi tranquilidad no duró mucho. Semanas después, mientras salía del salón, encontré a una niña del grupo más pequeño jugando en el patio. En sus manos tenía un trozo quemado de tela que reconocí de inmediato, era parte del rebozo. Le pregunté dónde lo había encontrado y señaló el árbol grande junto a la entrada de la escuela. Al acercarme, vi que en la raíz había un pequeño montículo de tierra fresca, como si alguien hubiera enterrado algo ahí esa misma mañana. No quise seguir escarbando. Pedí a la niña que dejara el trozo de tela y la envié a casa. Esa tarde cerré la escuela más temprano que nunca. Pasaron los meses y terminé mi contrato en el Carrizo. Decidí no renovarlo. Los padres de familia me despidieron con gratitud, aunque en sus rostros noté un alivio que no ocultaron. Me fui con la sensación de que el pueblo había aprendido a vivir con esa presencia, como si fuera parte del lugar. Hoy, años después, cada vez que vuelo tierra mojada siento que el aire se me corta. Nunca volví a saber del rebozo ni del silbido, pero en mis sueños, algunas noches, me despierta la imagen de una mano cubierta de tierra que golpea suavemente la puerta, como esperando ser recibida. Y aunque trato de convencerme de que todo quedó atrás, sé que lo que se siembra en la tierra rara vez se queda dormido para siempre. Mi abuelo siempre decía que los pueblos pequeños guardan secretos más profundos que las ciudades. En las calles tranquilas y en los campos silenciosos se esconden historias que nadie quiere contar en voz alta. Yo crecí en San Mateo del Monte, un lugar rodeado de cerros bajos y parcelas de maíz. Pasé allí la mayor parte de mi adolescencia, y aunque lo recuerdo con cariño, también es el escenario de la experiencia más inquietante de mi vida. En ese tiempo yo ayudaba a mi tío Javier en su molino de nixtamal. Abríamos desde muy temprano y a veces trabajábamos hasta la noche. El molino estaba en la calle que llevaba al antiguo convento, un edificio abandonado desde hacía décadas. Nadie se acercaba mucho a él, porque se decía que en las noches se escuchaban rezos y cantos aunque no hubiera nadie adentro. Los ancianos del pueblo preferían callar, como si fuera mejor dejar que las cosas siguieran su curso. Una tarde de octubre, después de cerrar el molino, acompañé a mi tío a su casa. El camino pasaba junto al convento y, al acercarnos, escuchamos claramente el golpeteo de un tambor. No era música festiva, era un ritmo lento, constante, que resonaba en las paredes de piedra. Mi tío se detuvo, me tomó del brazo y me dijo en voz baja que siguiéramos caminando sin mirar atrás. Lo hice, pero la curiosidad se quedó clavada en mi cabeza. Esa noche me costó dormir. Desde mi cuarto podía ver la silueta del convento en la distancia. Imaginaba a alguien tocando el tambor en la penumbra. A la mañana siguiente comenté lo sucedido con un vecino, quien me dijo que no era la primera vez que se escuchaban ruidos ahí. Según él, había un grupo que usaba el convento para reuniones secretas desde hacía muchos años. Algunos lo llamaban secta, otros decían que eran solo devotos practicando rezos antiguos. La idea me persiguió durante semanas. Varias noches me asomaba desde mi ventana, y aunque no siempre ocurría, en ocasiones veía una luz tenue encenderse dentro del convento. No era una vela común, brillaba de un modo extraño, intermitente. Un viernes por la noche, mientras regresaba de una reunión con amigos, decidí acercarme más de lo debido. Caminé hasta la entrada del convento y me oculté detrás de una barda derrumbada. Desde allí escuché voces. No eran conversaciones comunes, eran cánticos prolongados, como letanías. En medio de los cantos se repetía un nombre que no logré entender, pero que sonaba antiguo y pesado.
Lo que más me inquietó fue escuchar pasos cerca de donde estaba. Me escondí entre los arbustos y vi a 2 personas con túnicas oscuras entrar por la puerta lateral. Llevaban en las manos algo envuelto en tela. Sus rostros estaban cubiertos y caminaban con lentitud, como siguiendo un ritual. Esperé hasta que desaparecieron y regresé a casa con la sensación de que había visto demasiado. Los días siguientes traté de olvidarlo, pero no podía. Decidí hablar con mi abuelo. Al principio se mostró renuente, pero finalmente me dijo que en su juventud también escuchó esos cánticos. Explicó que no eran rezos de iglesia, sino prácticas de un grupo que se asentó en el pueblo hace generaciones. Nadie sabía con certeza qué buscaban, pero siempre lo hacían en silencio y en la oscuridad. Me advirtió que no volviera a acercarme. No le obedecí. La curiosidad pudo más que el miedo. Una semana después, cuando volvió a escucharse el tambor, regresé al convento. Esta vez me acerqué aún más, hasta asomarme por una ventana rota. Lo que vi me dejó helado. Dentro del convento, un círculo de personas encapuchadas rodeaba una mesa de piedra. Encima de ella había veladoras negras y un recipiente con algún líquido oscuro. Los cánticos retumbaban en las paredes y en el centro del grupo una mujer se movía lentamente, como en trance. No podía ver su rostro, pero su cabello largo caía sobre la túnica. Con movimientos pausados derramaba algo del recipiente sobre la mesa mientras los demás repetían aquel nombre incomprensible. Me aparté de inmediato, con el corazón acelerado. No sabía si lo que presenciaba era brujería, un rito antiguo o simplemente un grupo de personas jugando con símbolos que no comprendía. Pero lo que me convenció de que no era un juego fue que, de pronto, todos guardaron silencio y giraron la cabeza hacia la ventana donde yo estaba. No sé cómo pudieron verme en la oscuridad, pero lo hicieron. Corrí sin detenerme hasta llegar a casa. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi cuarto me parecía una advertencia. Los días siguientes pasé con miedo a ser descubierto. En el pueblo nadie hablaba del tema, como si ignorarlo fuera lo más seguro. Sin embargo, lo que vi no se quedó encerrado en el convento. 2 noches después escuché el tambor no desde allá, sino desde la calle frente a mi casa. Al asomarme, no vi a nadie, pero el ritmo seguía resonando, lento, constante, como si viniera del suelo mismo. Decidí callar lo que estaba viviendo. Solo mi abuelo notó mi inquietud. Una tarde me preguntó si había regresado al convento. No pude negarlo. Su rostro se ensombreció y me dijo que había cometido un error grave. Según él, una vez que ese grupo sabía de alguien, lo vigilaba de cerca. Me aconsejó rezar, mantenerme ocupado en el molino y no salir de noche. Seguí su consejo durante unos días. Pero el convento seguía ahí, imponente, recordándome lo que había visto. El tambor volvía cada cierto tiempo y, en ocasiones, juraría haber visto figuras encapuchadas caminando por las calles más solitarias del pueblo, siempre hacia la misma dirección. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un golpe suave en la ventana. Me levanté temblando y corrí la cortina. No había nadie, solo la calle desierta. Pero sobre el vidrio había quedado marcada una mano con tierra oscura, perfectamente delineada. Supe entonces que lo que había visto en el convento no se quedaría como un recuerdo. Me habían notado, y ahora yo formaba parte de su silencio. Después de aquella madrugada con la mano marcada en el vidrio, mi vida en San Mateo del Monte cambió por completo. Aunque intentaba seguir con la rutina en el molino, cada momento libre estaba lleno de pensamientos sobre el convento y ese grupo que lo ocupaba en secreto. No podía apartar de mi cabeza la imagen de todos girando hacia mí, como si hubieran sabido desde el inicio que estaba ahí. Durante varias semanas traté de actuar con normalidad. No se lo conté a mi tío, porque sabía que terminaría echándome la culpa por la imprudencia. Solo mi abuelo, con su silencio pesado, parecía intuir que la situación se volvía más complicada. Cada noche dejaba encendida una vela frente a la puerta de la casa y murmuraba oraciones que yo no alcanzaba a entender. Me daba la impresión de que lo hacía para mantener algo lejos de nosotros. El tambor regresó a escucharse, pero ahora ya no venía siempre del convento. Algunas veces parecía sonar desde distintos puntos del pueblo, como si se moviera conmigo. Lo escuchaba en caminos vacíos,
en el patio del molino cuando estaba solo, incluso detrás de mi ventana cuando intentaba dormir. No siempre había alguien presente, pero el ritmo me acompañaba como un recordatorio de que no estaba a salvo. Una tarde decidí enfrentar mi miedo. Salí rumbo al convento con la idea de verlo a plena luz del día, convencido de que así perdería el poder que ejercía sobre mí. El lugar, en silencio, era solo una construcción vieja, con muros cuarteados y techos derrumbados. Pero lo que me incomodó fue ver huellas frescas de zapatos en la entrada lateral, como si varias personas hubieran pasado por allí esa misma mañana. No me atreví a entrar. Solo estuve parado unos minutos, sintiendo que alguien me observaba desde las ventanas oscuras, hasta que el miedo me obligó a regresar. Esa noche soñé que caminaba por los pasillos del convento. En mi sueño, los cánticos se escuchaban lejanos, pero las voces parecían provenir de todas partes. Cuando me desperté, sudando frío, encontré la vela que mi abuelo había dejado encendida completamente apagada, como si alguien hubiera soplado sobre ella. Los días siguientes fueron peores. Empecé a notar que me seguían. En el mercado, mientras compraba maíz, una mujer cubierta con un rebozo me miró fijamente sin pronunciar palabra. Más tarde, al regresar a casa, volví a verla en la esquina, inmóvil, observándome. Cuando avancé hacia ella, desapareció entre las calles sin dejar rastro. Fue entonces cuando decidí pedirle explicaciones claras a mi abuelo. Esa noche, mientras cenábamos, le conté todo: la mano en la ventana, el tambor en la calle, la mujer del mercado. Él me escuchó en silencio y, cuando terminé, me dijo que el grupo del convento había estado allí desde antes de que él naciera. Nadie sabía de dónde venían ni qué buscaban, pero había reglas no escritas: no hablar de ellos, no acercarse, y mucho menos interrumpir lo que hacían. Quien rompía esas reglas quedaba marcado. Le pregunté si había forma de librarse de esa marca. Su respuesta fue corta: mantenerse firme, demostrar que uno no temía y esperar que perdieran interés. No me convenció. Sabía que no era tan simple. La tensión llegó a su punto más alto en noviembre. Una noche, el molino quedó en silencio después de cerrar y me quedé recogiendo costales. Escuché entonces que alguien golpeaba la puerta suavemente. Pensé que era un cliente tardío y abrí, pero afuera no había nadie. Solo el aire frío del campo. Me di la vuelta para regresar y encontré un objeto sobre el mostrador: una piedra plana, cubierta de tierra, con símbolos tallados. No había forma de que alguien la hubiera dejado allí en los segundos que me tomó mirar hacia afuera. Me asusté tanto que corrí hasta la casa de mi abuelo con la piedra envuelta en un costal. Él, al verla, palideció. Me dijo que debía regresarla al convento sin importar la hora. Según él, esas ofrendas no podían quedarse en otro lugar. Contra mi voluntad, tuve que caminar hasta allá en medio de la noche. El convento estaba a oscuras, pero el tambor comenzó a sonar en cuanto crucé el umbral de la barda. Dejé la piedra junto a la puerta lateral y corrí de vuelta sin mirar atrás. Desde entonces, las cosas no volvieron a ser iguales. El tambor dejó de sonar en las calles cercanas a mi casa, pero lo seguía escuchando en sueños. Algunas veces despertaba con la sensación de que alguien me había tocado el hombro, y más de una ocasión encontré la vela de la puerta consumida hasta la base, como si ardiera más rápido de lo normal. Con el tiempo aprendí a convivir con esa sombra. Nunca volví a acercarme al convento, y aunque seguía viendo luces extrañas dentro de él, me convencí de que lo mejor era fingir que no existían. Los vecinos también lo hacían, y quizá ese silencio colectivo era lo único que nos mantenía a salvo. Hoy, después de tantos años, el convento sigue en pie, ruinoso y abandonado. A simple vista parece un montón de piedras viejas, pero yo sé lo que guarda en sus paredes. A veces, cuando paso por ahí, todavía escucho el eco lejano de aquel tambor. Y aunque nadie lo admita, en el pueblo todos lo hemos oído alguna vez. No cuento esto para asustar a nadie, sino para dejar claro que hay secretos que sobreviven en los lugares pequeños. No son historias de libros ni leyendas inventadas. Son cosas que ocurren en silencio, sin llamar la atención del resto del mundo. Lo único que puedo aconsejar a quien pase por San Mateo del Monte es que no se acerque al convento después del anochecer. Puede que lo que encuentre allí no sea fácil de olvidar. En el pueblo donde crecí,
llamado San Gregorio, las casas se alineaban alrededor de una plaza central con su iglesia pequeña y un kiosco de hierro. Era un sitio tranquilo, de esos en los que todos se conocen y el paso de los días parece repetirse sin novedades. Sin embargo, había un lugar que todos evitábamos, un camino de terracería que se internaba en los campos hacia el oriente. Le llamaban el Sendero del Encino, por el árbol enorme que marcaba la entrada, pero nadie se atrevía a caminarlo de noche. Mi madre solía decir que el sendero tenía dueño, aunque nunca explicó a qué se refería con eso. Lo mencionaba con un tono de advertencia, como cuando uno habla de algo que no se debe tocar. Los ancianos aseguraban que tiempo atrás la gente desaparecía al tomar ese camino y que siempre se encontraba alguna prenda rasgada o un zapato abandonado entre la hierba. Con el tiempo, la costumbre fue evitarlo y bastaba con dar un rodeo más largo para llegar a los sembradíos. Yo nunca presté atención a esas historias, hasta que tuve que pasar por allí una noche. Tenía 19 años y regresaba de ayudar a un amigo con su cosecha. El camino habitual estaba bloqueado porque habían caído piedras de un cerro cercano. La única opción era atravesar el Sendero del Encino. El cielo estaba nublado y no había luna que alumbrara el paso. Llevaba una lámpara de mano y avancé con la seguridad de que los rumores eran solo cuentos de gente mayor. El silencio era profundo, interrumpido apenas por el crujido de mis pasos sobre la tierra seca. A medida que avanzaba, sentía que el aire se volvía más pesado, como si me costara respirar. La lámpara iluminaba lo suficiente para ver unos metros adelante, pero más allá todo era oscuridad. Tras unos minutos llegué al árbol que daba nombre al sendero. Era enorme, con ramas torcidas que parecían brazos extendidos. Me detuve un momento, sintiendo que algo no estaba bien. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era un susurro bajo, como si alguien hablara entre dientes. Miré alrededor, pero no había nadie. Pensé que era el viento entre las ramas, aunque el aire estaba quieto. Seguí caminando con el corazón acelerado. Los susurros se hicieron más claros, repetían mi nombre una y otra vez, en un tono apagado que parecía salir del suelo. Apuré el paso y me concentré en la luz de mi lámpara. Entonces vi algo a la orilla del camino, un rebozo tirado en la tierra. Estaba húmedo, como si lo hubieran dejado ahí hacía poco. Recordé las historias de las prendas abandonadas y quise alejarme, pero al hacerlo escuché un llanto suave, casi infantil. Venía de entre los arbustos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué con cautela, convencido de que tal vez alguien necesitaba ayuda. Separé las ramas y vi algo que me hizo retroceder de inmediato. No había niño alguno, solo un muñeco de trapo sentado sobre una piedra, con la cara desgarrada y botones negros por ojos. El llanto parecía salir de él, aunque su boca estaba cosida. Corrí sin mirar atrás, pero el sendero parecía más largo de lo normal. Cada vez que creía acercarme al final, las sombras de los árboles se cerraban más. La lámpara empezó a parpadear hasta apagarse por completo. Me quedé en la oscuridad total, escuchando cómo los susurros se transformaban en voces múltiples, algunas graves, otras agudas, todas repitiendo mi nombre. De pronto sentí una mano fría sujetar mi brazo. Grité, aunque el sonido apenas salió de mi garganta, y cuando miré hacia el costado no había nadie. Solo quedaban las marcas de dedos en la manga de mi camisa. Me lancé a correr con todas mis fuerzas, guiándome apenas por la memoria del camino. Después de un tiempo que se me hizo eterno, vi la luz tenue de la plaza del pueblo y salí al fin del Sendero del Encino. Al llegar a casa, mi madre me esperaba en la puerta. No preguntó nada, solo me miró con seriedad y me dijo que nunca volviera a tomar ese camino. Me dio una infusión caliente y me pidió que quemara la ropa que llevaba puesta. Lo hice sin entender, pero con la convicción de que no quería volver a sentir aquella mano sobre mí. Los días pasaron y traté de convencerme de que lo que vi y escuché fue producto del miedo. Sin embargo, 2 semanas después, otro joven del pueblo desapareció. Lo habían visto por última vez entrando al Sendero del Encino al atardecer. Lo buscaron durante días y lo único que encontraron fue su sombrero tirado bajo el gran árbol. A partir de entonces, nadie volvió a hablar del sendero en voz alta. Era como si el pueblo entero hubiera decidido enterrar el tema bajo un pacto de silencio. Pero yo sé que lo que viví no fue imaginación.
Todavía tengo guardada la lámpara apagada de aquella noche. Nunca volvió a encender, como si hubiera absorbido algo en ese lugar. La experiencia me marcó profundamente. A veces, al pasar cerca de la entrada del sendero durante el día, escucho un murmullo débil, casi imperceptible. No me atrevo a detenerme para confirmarlo. Sé que el camino sigue ahí, esperando, y que hay algo en el que reclama atención. Después de la desaparición del joven, el sendero del encino se volvió un sitio maldito para todos. Incluso de día, la gente evitaba acercarse. Los niños recibían advertencias severas de sus padres y los ancianos pedían al sacerdote que bendijera la entrada, aunque nunca se atrevió a caminarlo. Parecía que el miedo había tomado raíces más profundas que el mismo encino que le daba nombre. Yo trataba de seguir con mi vida, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto aquella noche. El muñeco de trapo, las voces, la mano fría sobre mi brazo. Mi madre me pedía que no mencionara nada, decía que recordarlo atraía de nuevo. Sin embargo, cuanto más intentaba callar, más presente estaba el sendero en mis pensamientos. Soñaba con él, con su tierra seca y el árbol retorcido. En esos sueños escuchaba el mismo llanto que me había hecho detenerme junto al rebozo. Un día me atreví a visitar a don Laureano, uno de los hombres más viejos del pueblo. Pensé que él sabría algo. Al principio se mostró reacio, pero cuando le insistí, terminó contándome que, muchos años atrás, el sendero era parte de un camino usado para transportar maíz y leña. Nadie le temía. Todo cambió después de que una mujer, acusada de practicar brujería, fue colgada del encino. Según decía la historia, sus últimos susurros fueron maldiciones contra el pueblo entero. Desde entonces, los que se adentraban de noche corrían la misma suerte, se perdían o regresaban marcados. Sus palabras me helaron. No era solo un rumor, había un origen, aunque envuelto en leyenda. Don Laureano me dijo que el muñeco de trapo no era casualidad. En el pueblo se creía que la mujer colgada había dejado objetos como guardianes, para confundir a quienes se atrevían a cruzar. Traté de convencerme de que, si evitaba el sendero, estaría a salvo. Pero una noche, mientras caminaba por la plaza, escuché el murmullo de mi nombre, idéntico al que había escuchado entre los árboles. Me detuve en seco. No había nadie, pero la voz sonaba clara, como si me hablara al oído. Volví corriendo a casa y me refugié tras la puerta, temblando. A la mañana siguiente le conté a mi madre. Ella se limitó a decir que el sendero me había reconocido y que debía ser fuerte. Sus palabras me hicieron pensar que tal vez muchos en el pueblo habían tenido experiencias similares, pero preferían callar para no revivirlas. Esa sospecha creció cuando vi que algunas casas tenían ramos secos colgados en las puertas, un gesto silencioso de protección que nadie comentaba. Las semanas avanzaron y llegó diciembre. Una tarde, cuando oscurecía más temprano, un grupo de hombres decidió organizar una búsqueda más profunda del joven desaparecido. Algunos lo hacían por compromiso, otros por presión de sus familias. Yo me uní, convencido de que enfrentar el sendero con compañía sería diferente. Éramos 8, con lámparas y machetes. Al llegar al encino, todos guardamos silencio, como si el lugar impusiera respeto. Avanzamos lentamente. Al principio parecía un camino común, pero a los pocos minutos los sonidos familiares aparecieron. Primero el murmullo del viento, después el eco de pasos que no pertenecían a ninguno de nosotros. Uno de los hombres se adelantó, convencido de que eran animales. Entonces escuchamos un llanto. Era el mismo que yo había oído, suave, como el de un niño. Nos detuvimos de inmediato. Las lámparas iluminaron un punto entre los arbustos y allí estaba de nuevo, el muñeco de trapo. Pero esta vez no estaba solo. Había varios, sentados en círculo alrededor de una piedra. Todos con rostros cosidos y botones oscuros en lugar de ojos. Uno de los hombres, presa del miedo, los pateó lejos y gritó que aquello era obra de alguien jugando con nosotros. Apenas lo hizo, las lámparas comenzaron a parpadear y los susurros se transformaron en voces fuertes que repetían su nombre. El grupo se dispersó. Algunos corrieron de regreso, otros intentaron seguir adelante. Yo apenas podía moverme. Fue entonces cuando vi una figura bajo el encino. Era alta, delgada, y su silueta parecía balancearse como colgada de una cuerda invisible. No tenía rostro,
solo una sombra definida contra la oscuridad. Uno de los hombres la vio también y lanzó un machetazo al aire, pero lo único que consiguió fue que la figura se desvaneciera entre un chillido agudo que hizo temblar el suelo. Corrimos todos sin orden alguno hasta salir del sendero. Cuando llegamos a la plaza, algunos estaban pálidos, otros lloraban. Nadie habló de lo ocurrido. Esa misma noche, el hombre que había pateado los muñecos no regresó a su casa. Lo buscaron al día siguiente y lo encontraron en el campo, inconsciente, con marcas en el cuello como si hubiera sido estrangulado. Nunca explicó lo que le pasó, y desde entonces vivió con miedo constante. Yo entendí que el sendero no era solo un camino maldito, sino un lugar vivo, marcado por algo que había ocurrido y que se negaba a ser olvidado. El encino seguía siendo el guardián, y los muñecos, señales para advertirnos que no éramos bienvenidos. Con el paso de los años, aprendí a no hablar mucho de esto. Pero cada vez que regreso a San Gregorio y paso cerca del oriente, el aire se siente distinto. Si me acerco demasiado, los susurros regresan, débiles pero constantes, como si nunca hubieran dejado de pronunciar mi nombre. No sé si algún día el pueblo decida enfrentar la historia de la mujer colgada o si preferirá seguir guardando silencio. Lo único que sé es que el sendero del encino no es un lugar olvidado, sino un recordatorio de que algunas maldiciones permanecen vivas en los rincones más pequeños. Y aunque trato de no pensarlo demasiado, en ocasiones me pregunto qué pasaría si alguien, con suficiente valor o inconsciencia, decidiera atravesarlo completamente. Tal vez el sendero no termine en los campos como todos creemos, sino en un sitio que nunca debió ser abierto.